de manera verbal y por escrito, y la gran mayoría de ellas fueron recogidas por la presidenta de la comisión y por la comisión, y quiero resaltar ese trabajo. Quiero también resaltar esta iniciativa por parte de la compañera asambleísta Jimena Ponce, y básicamente este proyecto sienta las bases de un reconocimiento reglado al que se puedan acceder los ciudadanos que cumplan los requisitos y condiciones que se prevean en esta ley y en el reglamento correspondiente. Por otro lado, el proyecto pretende, mediante ley, regular el reconocimiento público del Estado a personas que sobresalgan por sus méritos y acciones en las áreas de la cultura, de la investigación científica o el deporte, para relevar su trayectoria e incentivar el ejercicio de actividades culturales y fomentar el desarrollo de la investigación científica, la tecnología e innovación, y promover el deporte. En ese contexto, al tiempo de manifestar mi absoluto respaldo a la tramitación de este proyecto y de felicitar a esta comisión, me permito realizar las siguientes observaciones al texto constante en el informe de la comisión para segundo debate, orientadas a fortalecerlo y enriquecerlo para su aprobación. Sugiero que en el artículo 1 del proyecto diga lo siguiente. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto instituir el Sistema Nacional de Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones por parte del Estado a las personas que por sus méritos y acciones trascendentes destaquen en las áreas de la cultura, la investigación científica o el deporte, a fin de relevar trayectorias artísticas, profesionales y deportivas, incentivar el ejercicio de actividades culturales, fomentar el desarrollo de la investigación científica, la tecnología e innovación, y promover el deporte. En el artículo 2 del proyecto, el epígrafe y el articulado que propongo es el siguiente: Sistema Nacional de Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones. El Estado, a través del Sistema Nacional de Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones, establecerá un conjunto articulado de principios, políticas públicas, normas procedimentales y financiamiento suficiente para el otorgamiento de los reconocimientos, condecoraciones y premiaciones en favor de las personas que por sus méritos y acciones trascendentes destaquen en los distintos campos del quehacer humano. 3. Es necesario reubicar el contenido del artículo 8, subsumiéndolo a continuación del artículo 2. Sugiero el siguiente texto: del Comité para el Otorgamiento de Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones. Créase el Comité para el Otorgamiento de Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones como instancia administrativa encargada de la rectoría y regulación del Sistema Nacional de Reconocimientos, Condecoraciones, Premiaciones, integrado por, y continúa con lo que está establecido. En la redacción de los integrantes debe emplear un lenguaje inclusivo, como la o el presidente de la República. El contenido del artículo 10 del proyecto debe constar como disposición general con el siguiente texto: el financiamiento para sufragar los gastos que supone el otorgamiento de reconocimientos, condecoraciones, premiaciones y pensiones será el que consta actualmente en el presupuesto general del Estado para tales propósitos. Quiero también ratificarme en la observación que efectué en el primer debate respecto a que es necesario efectuar una diferenciación entre el reconocimiento público honorífico y el reconocimiento económico, y que el primero podría otorgarse en más de una ocasión cuando se trate de actividades diversas. Ejemplos: un deportista que gana una medalla olímpica y posteriormente descubre, por ejemplo, la vacuna para el ébola. A este ciudadano no puede negársele el reconocimiento honorífico por sus acciones y méritos. Únicamente el reconocimiento de carácter económico del Estado debería circunscribirse a limitación, estableciendo que la persona a la que se le hubiere otorgado tal reconocimiento económico no podrá recibir otro de dicho carácter, ni aun por diversa causa se otorgaría por una sola vez y no podría ser susceptible de acumulación. Del mismo modo, es necesario aclarar si la pensión tendrá carácter temporal o vitalicio,
ya que al dejarlo abierto dejaría este tema sujeto a la discrecionalidad del comité. En este artículo debería establecerse como parte del componente económico del reconocimiento público el otorgamiento de becas de estudio completas al beneficiario que en su calidad de estudiante o por su condición socioeconómica, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, encuentre dificultades para ingresar, mantener y finalizar su formación educativa integral hasta el tercer nivel, beneficio que ya concede la ley para reconocimiento de héroes y heroínas y que comulga con la política del Estado del fomento de educación. Por lo tanto, el artículo 3 del proyecto debería constar a continuación del artículo atinente a las funciones del comité. Propongo el siguiente texto. Artículo. Formas de reconocimiento. Se establecen como formas de reconocimiento: A. Reconocimiento honorífico, que consistirá en el otorgamiento de un diploma de honor y una medalla conmemorativa. B. Reconocimiento económico, que consistirá en el otorgamiento de una pensión mensual equivalente a 2 salarios unificados del trabajador en general. El reconocimiento económico se otorgará en forma adicional, única y exclusivamente a quienes el comité establezca, atendiendo a la realidad socioeconómica del beneficiario, y estará sujeto a las limitaciones y condicionamientos previstas en esta ley. Se otorgará por una sola ocasión y no será susceptible de acumulación. Al beneficiario del reconocimiento económico se le podrá reconocer una beca de estudio completa cuando su calidad de estudiante y por su condición socioeconómica, etnia, género, discapacidad o lugar de residencia encuentren dificultades para ingresar, mantener, finalizar su formación educativa integral hasta el tercer nivel. Sugiero la inclusión del siguiente artículo, en el que se considera lo dispuesto en el inciso final del artículo 3 del proyecto por disposición de la obligación moral de la obligación legal. Fomento del arte, la cultura, la investigación científica y la práctica del deporte. Punto raya. Las personas reconocidas por sus méritos y acciones trascendentes conforme lo previsto en esta ley constituyen referentes y modelos a seguir por toda la sociedad ecuatoriana y deberán contribuir desde su ámbito de acción en el fomento del arte, la cultura, la investigación científica o la práctica del deporte. Las y los beneficiarios del reconocimiento económico tendrán la obligación de desarrollar actividades no remuneradas encaminadas al incentivo del arte, la cultura, la investigación científica o la práctica del deporte conforme las directrices dispuestas por el comité. El contenido del artículo 4 del proyecto debe ser reubicado conforme lo antes señalado, siendo necesario hablar del reconocimiento económico y no del componente económico. Si se acoge la reubicación de los artículos, debería hacerse referencia en el numeral 1 al artículo respectivo. Por otro lado, debería en este artículo incorporarse un inciso en el que se establezca que la revocatoria del reconocimiento honorífico otorgado cuando el beneficiario incurriere en las causales previstas en los numerales 1 y 3 del artículo analizado. Con esto se propone que la indignidad suponga el retiro incluso del reconocimiento honorífico. Como antecedente de esta propuesta, cito la revocatoria de la concesión de la Medalla de Andalucía a Isabel Pantoja, la cual está obligada a devolver físicamente el galardón. Esta es la primera vez que Andalucía reguló, desde la primera vez que Andalucía reguló en 1985 sus medallas como máximo reconocimiento, que se lo retira, porque para el gobierno andaluz... Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta. En la condena por blanqueo de capitales hay un componente de enorme gravedad social y alarma. Hasta allí mis observaciones, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Germán.